Al aire, Katy Kunze. Esto es Voces y Territorios, el espacio que ya ustedes conocen de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Joana, dígame la verdad, ¿le hace falta la playa? Sí, total, a todos nos hace la playa, sol, playa y arena. ¿Cuál es la playa más hermosa que tiene Colombia? San Andrés, islas. ¿Cierto? Totalmente. Ese pedacito hermoso que tenemos del Caribe. De acuerdo. Y hoy, Joana, estamos felices porque recibimos justamente una visita que me huele a mar, me huele a salitre, me huele a Caribe. Sí, a Calipso también me huele. ¿Para dónde nos vamos, Joana? Nos vamos para San Andrés y hoy en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas recibimos con mucho agrado y un honor tener aquí a estas dos personas la visita de don Jairo Rodríguez Davis. Él es secretario del Consejo Raizal, la instancia de interlocución ante el gobierno nacional. Don Jairo, buenos días y bienvenido a Katy Kunze. Buenos días, nos encanta estar acá, es un honor. Y sí, gracias. Gracias, don Jairo. Y también nos acompaña el pastor Alberto Gordon May, el expresidente del Consejo Raizal. Buenos días, don Alberto, y bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a usted por esta oportunidad e invitación para estar acá. Pues me da mucho gusto y mucho placer poder estar aquí en este día. Vale la pena aprovechar este momento para acercarnos a la población raizal, para entender un poco más sobre lo que está pasando en el departamento insular, y nos gustaría precisamente conocer ese proceso, esa lucha y esa reivindicación de sus derechos para ese reconocimiento autonómico raizal. Don Jairo, adelante. Bueno, gracias a ustedes. Sí, la oportunidad de que el pueblo colombiano que nos escucha entienda que el pueblo raizal es uno de los pueblos étnicos o grupos étnicos que tiene el país. Nuestro territorio es la totalidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto con sus demás partes que son los cayos y el mar que nosotros llamamos maritorio, ¿sí? Es más, somos más mar que tierra, es la realidad del pueblo raizal. Y sí, nuestras formas de gobierno no son muy conocidas, nuestras formas de apropiación del territorio tampoco lo son. Las islas se les ve simplemente como un destino turístico, es lo que ha vendido el mercado, ¿no? Entonces, pero allá es la casa del raizal, no es únicamente ese espacio de descanso, pero es nuestra casa. Y sí, esperamos que en este espacio podamos ir compartiendo peculiaridades sobre nosotros, nuestra historia y nuestra realidad actual. Hoy contamos con el secretario y el presidente del Consejo Raizal. Don Alberto, ¿cómo se organiza esta autoridad y cómo se conforma esta autoridad del Consejo Raizal? El Consejo Raizal está conformado por 33 personas, son 11 en Providencia, y 22 en San Andrés. Y ahí está el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, están los vocales, secretario, tesorero, etc. Pero ese es un grupo que representa toda la población raizal. Como usted ya lo sabe, es la instancia de interlocución entre el gobierno nacional y el pueblo raizal. Y eso se formó o se dio vida a través de un decreto ley 1211 del 2018. Con base en eso es que existe el Raizal Council, aunque había existido hace muchos años, sino que fue revivido o más bien lo volvimos a darle vida en el 2012, que se volvió a darle vida porque venía tenía su propio gobierno y todo lo demás, sino que no sabemos qué fue lo que pasó, que como que lo desconocieron, lo suplantaron, qué sé yo. En fin, en algún momento era la voz, la única voz del archipiélago. De hecho, tenemos nuestro lema, una sola voz, un solo pueblo y un solo territorio.
¿Cómo está, pastor, justamente hoy día la población raizal en términos de números? ¿Cuántos raizales hay en San Andrés? ¿Cuántos en Providencia? La totalidad de los raizales, creo que estamos como, unos dijeron que era 27, otros dijeron que son 35, más o menos, 33, 35, 35,000. Pero o sea, somos una minoría en este momento en la isla, porque la población que ha emigrado a la isla ya se han formado en una mayoría casi absoluta, digámoslo así, mayoría absoluta de hecho, y eso nos pone en desventaja, eso nos vulnera todos nuestros derechos, nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a un territorio, aunque la Corte sí reconoce que todo el territorio es nuestro. A partir de 81 o 91 nos dieron el nombre de raizales, el reconocimiento en la nueva Constitución, pero ya sea nos reconoce como pueblo, después nos reconocen el territorio, pero hasta el momento no nos reconocen el derecho de gobernar ese territorio, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya que habla de reconocimientos, pastor, y en términos de identidad cultural, ¿han habido o se sienten, digamos, agresiones o que se ha de algún modo transgredido ese territorio? Y lo pregunto también aquí haciendo algo de memoria por el tema turístico, un pedacito de Providencia que se volvió ecohotel, una cosa así. ¿Cómo está nuestra identidad cultural? Bueno, la identidad cultural ha sido muy golpeada. Y golpeada desde hace años. Yo viví parte de esa agresión o violación o genocidio, digámoslo así, cuando los profesores nos prohibieron hablar la única lengua que podíamos hablar. Pues ninguno hablábamos español. Íbamos a colegio porque los profesores, escuelas porque los profesores nos entendían. Luego, cuando pasamos de cierto grado, teníamos que ir a otros colegios donde todo era español. Esa es una trauma cultural, psicológica, y al no poder hablar nos tildaban nos dieron nombres de animales de la selva, nos sacaban de las clases, nos castigaban con bloques de 10 para alzarlos sobre la cabeza durante todo el tiempo. O sea, esa era una situación que sufrimos. Después cuentan los mayores que para poder trabajar tenían o hablar español y convertirse a la religión del Estado, el afán, yo me imagino, del Estado en tener una sola nación con una sola religión y una sola lengua. Eso los llevó a tratar de destruir nuestra identidad cultural. Y al no poderla, si no fuera la resiliencia, gracias a las iglesias. Si no fueran por las iglesias, no habríamos ningún raizal en San Andrés y no habría ningún hablante de criol ni de inglés. Donde se ha conservado y preservado la lengua ha sido en las iglesias, única y exclusivamente, ni en los colegios. Porque en mi época en el colegio nos enseñaban inglés como lengua extranjera, que era lo que hablamos, pero español nos lo enseñaba como idioma. Entonces, claro, teníamos que aprender, pues, o memorizar. Yo memoricé. Yo no aprendí nada de español. Aprendí después, porque las palabras nunca supe lo que significaban las palabras, sino que ya después de tiempo de universidad y fuera del país, entendí o sea, y mi paso por el Congreso, que fue la mejor escuela o universidad que tuve, entonces eso sí me ayudó, pero nuestra identidad cultural inclusive ha llevado al gobierno nacional con sus políticas de desconfianza, asimilización y todo lo demás que nos ha tratado también de desaparecer. O sea, eran políticas, por ejemplo, el plan secreto. No sé si ustedes conocen el plan secreto. El plan secreto fue algo maquiavélico que se gestó, que se diseñó desde el gobierno nacional para desaparecernos, para convertirnos en otro pueblo. E inclusive promovían de que tenían que sacar a esos micos de allá y llevarlos a otras regiones donde están otros negros colombianos.
sea, no fueron, o sea, fueron momentos muy amargos, momentos frustrantes ante la impotencia de no podernos defender, y así íbamos perdiendo poco a poco el territorio cuando nos hicieron firmar. Cuando digo nos hicieron firmar, me refiero a los ancestros, nuestros ancestros. Como no hablaban español, los hicieron firmar de que estaban prestándole el terreno. Lo que estaban haciendo era cediéndoles con puño y letra que estaban dando a través de un arriendo de algo simbólico, pero lo que cada uno firmaron era ceder, y así se perdió gran parte del territorio del centro. Y sin hablar de 1953. O sea, la apertura económica del Puerto Libre fue desastroso. Lo que el gobierno hizo era, dio dinero a los que llegaron para montar empresas, más los raizales, quienes tenían empresas, no se les dio ni un centavo. De esa manera, nuevamente, los desaparece. Luego, en 1965, se quema el palacio, o sea, el registro, y en 2 años después, en 1967, aparecen los señores de la Encora para declarar a San Andrés tierra baldía. El plan era claro. Lo que no se logró en 1912, lo que tampoco se logró, Jairo le puede explicar bien lo de 1912, lo que no se logró en 1953 de migración y colonización, lo que tampoco se logró con todas las visitas que hicieron, los raizales siguieron hablando inglés y siguieron con su cultura. Decidieron desaparecer los archivos para que ninguno fuéramos decir que somos dueños de nada. Como dice José Luis Perales, ¿dueño de qué? Dueño de nada. y luego, 2 años después, mandan a los señores de la Encora para declarar a San Andrés tierra baldía. Y empezaron, la gente cuando no pudieron tolerar los señores de la Encora, yo no sé cómo le dice usted, le echaron pringamosa o pica pica. Y ahí se fueron de la isla. y así fue como que se quedaron con el resto del territorio que hasta hoy estamos luchando para conservarla. Una lucha por el reconocimiento de su lengua, pero también por el reconocimiento de ese territorio ancestral. Y de ahí entiendo que surge el Estatuto Autonómico Raizal. Don Jairo, ¿qué es el estatuto y por qué se crea este estatuto? Bueno, el pueblo raizal o la nación raizal nace o entra con Colombia en un momento que ellos se constituyen, se unen en esa empresa de la Gran Colombia, con Venezuela, Ecuador, etc. La nación raizal entra a la par como una nación. Hubo una voluntad supuesta, se habla de una supuesta adhesión voluntaria, algunos pensamos que es una adhesión forzada, pero no hay que entrar a discutir si es forzado o voluntaria. Lo que sí importa es que requería de nuestra parte la expresión de nuestro derecho a la autodeterminación para decir, nos vamos aquí con esta gran Colombia. Ahí nacimos ahí en Colombia. Entonces, note usted a qué nivel entramos, a nivel de un país, de una nación. Fuimos reducidos con el tiempo. No se respetaron esos acuerdos que hubo para entrar allá en esa empresa. Ese consejo raizal que se dice fue el que aprobó hacer la adhesión. Ese consejo raizal es marginado, ¿sí? Porque entra una forma de apropiación desde acá, desde Sudamérica, hacia las islas, en reemplazar, imponer un gobierno. En otras palabras, una movida de colonialismo. Eso es lo que pasó con el pueblo raizal, de ser un pueblo autónomo, porque tenía el derecho de decidir si sí o no, con quién se quería ir, si se quería quedar solo, pasa a ser simplemente una colonia del país y se irrespeta. Por eso es que hoy día, casi 200 años después,
1822, 2024, tenemos 202 años. Estamos hablando de que nos reconozcan un estatuto de autonomía, aunque esto del estatuto viene desde los años 80, antes de la Constitución del 91. Llega la Constitución del 91 y se empodera hasta las comunidades negras, comunidades en pueblos indígenas, y el pueblo raizal sigue siendo, ha habido una resistencia al Estado hacia eso, hasta el punto que estamos todavía arrodillados pidiendo un estatuto de autonomía. Y este Consejo Raizal, don Jairo, ¿cómo lo ven hoy? Es una expresión nuestra, una iniciativa nuestra del revivir ese Consejo Raizal que hubo en 1822. Porque desaparece por una X, Y o Y razón, pero nosotros, el derecho a la autodeterminación no se pierde. Que nos tengan en prisión, como decimos nosotros, es la prisión, pero tenemos el derecho y estamos en resistencia y se conforma como una iniciativa de autogobierno sin estar pidiéndole al Estado que nos cree una estructura, porque eso es contradictorio al derecho a la autodeterminación. Si el gobierno va a construir algo como hizo con las comunidades negras de los consejos comunitarios cuando estos pedían unos palenques, eso es construir decidir, o sea, como decir, abusar, ¿sí? De infringir un espacio que debe nacer, debe ser genuino nuestro, la estructura que construyamos. Entonces nosotros construimos nuestra estructura de Consejo Raizal, Autoridad Raizal. Iniciamos de una vez en el año 2012, al siguiente año fuimos a hablar con el presidente Ortega, como decir, hablar de tú a tú, entre el gobierno, y eso es lo que dice el pastor. En el 2018 el Estado colombiano ya nos comienza a reconocer a ese Consejo Raizal y saca ese decreto de ese año, y con eso nos está interactuando. Pero es un acto de resistencia, sí, donde asumimos que tenemos el derecho, pero es un proceso gradual, porque no tenemos ni dientes, ¿sí? No tenemos financieramente, económicamente, nada de cómo gobernarnos. No tenemos un escritorio, no tenemos, sí, pero es una resistencia que nace y es válida, es genuina, es legítima, aunque haya resistencia. El mismo pueblo raizal puede decir que, ¿y esto qué es? Porque como sufrimos una colonización mental, a veces piensan, pero ¿cómo ha sido una autoridad raizal? Eso es una rebeldía, eso es una... No, es el derecho que nos asiste. Siendo, lo decía el pastor Alberto, siendo Jairo, en este momento, siendo ustedes un grupo minoritario, ¿hay al menos unidad en cuanto a la idea de esa autonomía? Sí, creo que en el fondo el pueblo sabe que el territorio le pertenece. Y esa condición de minoritario vale la pena aclarar aquí. Nosotros fuimos la mayoría y la totalidad de la población fue esa. Inició la migración allá por una política colonialista. El gobierno sacó por ley, no estaba escondiendo. Hay una ley, y todavía esta la tiene vigente, Ley 52 de 1912, donde supuestamente creaba la intendencia. Pero en eso puso un orangután, y no, es decir, que estaba invitando a familias del continente colombiano con 4 o más miembros a que la Armada los llevara a San Andrés para vivir. Nos iba a reemplazar. O sea, eso se llama en el mundo promover la población trasplantada. Eso es cuando están colonizando un territorio. O sea, no había un informe de un gobierno colombiano en esos años, decía que la isla ya estaba sobrepoblada en ese entonces. Sí, porque era los recursos y la demanda por cosas, entonces consideraban que estaba sobrepoblada entonces, cuando no había ni siquiera 4.000 habitantes. Hoy día hay más de 100.000 habitantes. Y ese proceso llevó, o sea, ellos lo promovieron, el Estado, y llevó a reducirnos, a hacernos minoría. Pero aunque nosotros seamos minoría numérica, lo tenemos claro en la cabeza, debemos ser mayoría política y debemos gobernar el territorio, porque es un territorio propio que ha sido respetado por el Estado. Entonces, esa es nuestra posición. Los que están ahí conviviendo con nosotros como accidente histórico, como lo llaman en otras regiones del mundo, ellos deben entender, y muchos lo perciben, que sí, este territorio, nosotros llegamos acá. Están ahí, pero no les pertenece. Sí, aunque puede haber esos roces y esos conflictos, porque hay unos políticos que se levantan, y como saben que son mayoría, entonces manejan un discurso y echan fuego,
pero en el fondo esa gente sabe que es el territorio de los raizales. ¿Sí? Y así hay políticos que nos hacen la vida imposible, que han aprovechado de esa mayoría y mandan mensajes, ¿no?, muy discriminatorios de decir, bueno, somos mayoría, votemos, pongámonos en el poder. Y no tenemos garantía de tener participación en el sistema democrático colombiano. Porque si usted va a elegir un gobernador, el gobernador, y somos nosotros un 30%, la proyección es que muy pronto seremos menos del 10%. Y después menos del 5%, porque es un crecimiento exponencial y así crecen ellos, la mayoría, y crecemos nosotros también en una proporción. Que vamos, ese 30% que podemos decir que somos, eso no es estático, eso va moviéndose, ¿sí? Porque ellos van creciendo, se van reproduciendo. Entonces estamos ya anunciados a desaparecer como pueblo, a no tener poder, si se mantiene esa estructura, si no hay una legislación especial que puede llegar con el Estatuto Raizal, nosotros ya el genocidio está dado. Una lucha histórica y se ha venido impulsando hace mucho tiempo este tema y a la fecha el Estado colombiano, ¿cuáles son esas razones que da el Estado colombiano para que no se reconozca este Estatuto Autonómico Raizal? ¿Hay alguna esperanza con este gobierno amigo, que se supone que es amigo, para que se dé ese reconocimiento? Pues en este gobierno, que es un gobierno de escucha, es un gobierno amigo, pues nos está cumpliendo en varias cosas, lo que otros gobiernos nunca hicieron. O sea, nuestra gran esperanza y lo que apuntamos es que de aquí al próximo año tenemos el Estatuto Raizal. Ya aprobado, bien sea por decreto o a través de los debates en el Congreso, pero para nosotros nuestra última o tal vez única esperanza, y sabemos claro lo que no logramos en este gobierno, no lo vamos a lograr en otro gobierno, porque ya van 2 veces que nos han devuelto el Estatuto Raizal, 2 veces en el Congreso, y entonces de ser así no tenemos esperanza. Yo personalmente, y creo que los raizales, estamos esperanzados en la buena voluntad del presidente y pues parece también que ha dado orden a este proceso para que lo agilice, que sea más expedito e inclusive habrá momentos donde vamos a retomarlo para trabajar, para pulirlo un poco más, para presentarlo. Creo que estamos en un buen inicio. Esto es Cati Kunci, la voz de los territorios. En este momento recibimos la visita de don Jairo Rodríguez, secretario del Consejo Raizal, y el pastor Alberto Gordon May, presidente también de este consejo. Una pausa muy cortica y ya regresamos porque nos falta hablar, Joana, de turismo, de las posadas nativas, que es bien importante, de la protección de la lengua y de Providencia, porque recordamos evidentemente que Providencia está todavía en ese proceso de reconstrucción. Pausa muy cortica y ya regresamos. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Cati Kunci, la voz de los territorios. Esto es Cati Kunci, esto es La Voz de los Territorios, este espacio Voces y Territorios. Pastor Alberto, su merced mencionó hace un ratico este valor tan importante de la lengua raizal y nos narró un pedacito de su educación, de su infancia. ¿Cómo está hoy la protección de la lengua? ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando con los niños? Bueno, tenemos uno que otros conflictos, porque... Tenemos mucho por hacer, ¿no? Sí, mucho por hacer. Pero hoy podría decir que hay tolerancia a la lengua. Ya no es como antes. Ya uno puede salir a la calle a hablar, bien sea en inglés o creol. Me llama la atención, pastor, que su merced dice hay tolerancia. Yo pensaba que había orgullo. No, ¿Todavía no hay orgullo? De los que llegaron allá. Ajá. O sea, las personas que antes nos prohibían. Sí, nos decían, dejen de hablar eso que yo no entiendo, dejen de hablar ese washi-washi. Se lo hablo como extranjero de su bello territorio. Yo tenía la sensación de que quien vivía en San Andrés envidiaba a quienes hablaban raizal. No, ahorita sí. ¿Por qué ahora? Porque es que sacaron un fallo del tribunal donde le exige a todos los funcionarios hablar el inglés que comúnmente se habla en San Andrés. Y eso no es inglés formal, eso es creol. El inglés creol.
ahora todos quieren aprender criol. Antes todos nos rechazaban, Ya les toca. pero ahora les toca. Es una gran herramienta para proteger la lengua. Claro. Entonces, ahora ¿qué hacen? Los funcionarios del gobierno se valen de todos los medios para ostentar los cargos. E inclusive, no les importa pagar, porque también se hace. Esos son los exámenes que hacen, y por esa razón se incluyó dentro de ese recinto donde se hace los exámenes cámaras para grabar. Porque es que muchos que salen no saben nada de creol, pero dice que ya pasaron. O sea, le pagan a algunos y los pasa. Entonces cambiaron un poco y han ido sacando gente, finalmente tienen otros allí. Pero el grupo lingüístico en lo que yo soy parte de ese grupo también, pero hay mucho interés en aprender creol. Lo que pasa es, como es una lengua materna, y como también hay el plan decenal de lengua, el 1382 creo que es, y hay otros decretos, etcétera, que reglamenta eso, todo proyecto para enseñar creol debe ser consultado con nosotros, los raizales. Y parece que alguien no ha querido entenderlo. Un representante de la Cámara lo presentó ante el ministerio le contesta, claro que yo objeté también, el ministerio le contesta que tiene que socializarlo, tiene que entrar en consulta previa con el pueblo raizal. Tampoco lo hizo, lo valió de sus amistades políticas, lo presentó en el Congreso, también mandé una carta al Congreso objetándolo. Luego leí hoy una respuesta que le dio la directora de Pueblos, donde le vuelve y le dice que tiene que ser consultado, dialogado en consulta previa con el pueblo raizal. No lo quiere hacer. ¿Qué quiere ella hacer con esto? Está legislando para sus electores. A mí me parece que eso no es así. Además de los funcionarios, como un requisito, en los colegios, ¿cómo se está actualmente implementando el tema de la lengua materna? El tema de la lengua materna está sobre todo los colegios y escuelas raizales. Eso fue lo que yo personalmente hablo fuerte en esto. No me importa lo que hacen en los otros colegios de gobierno, pero en los colegios nuestros, donde están nuestros hijos, queremos que aprendan, porque la lengua materna es el vehículo a través del cual se transmite todos los conocimientos. Si no se les enseña primero en su lengua materna, el niño se frustra en el proceso, porque está escuchando, no puede contextualizar lo que se le está enseñando. Y por esa razón en los colegios, sobre todo los colegios que están en el sector nuestro, se les enseña el criol. Se les enseña criol como una materia. Las maestras o profesores, también los docentes, deben aprender porque también se les enseña y fueron a capacitarse también tanto en inglés como el criol. O sea, ya a estas alturas estamos como que ganando algo de territorio y ya es como, ahora sí podemos decir, ya es un orgullo hablar criol en San Andrés, en Providencia y Santa Catalina. Antes era el rechazo de todos, era la discriminación hacia nosotros como raizales, y no nos empleaban porque éramos raizales. No podíamos acceder a ciertas cosas porque éramos raizales, pero ahora, antes, por ejemplo, en el hotel, tienen que tener gente que habla inglés. Entonces, la recepcionista no sabe nada de inglés, pero ponen a los raizales de botones. Cuando entra la gente que habla inglés, llaman los botones para que le salve la patria Pues quiero decirle que alguno de esos botones alguna vez me acompañó, me subí en una moto y me acompañó a hacer una entrevista. Pastor, si la lengua materna es el vehículo para la transmisión de ese conocimiento, ¿esa lengua se transmite desde el vientre? ¿Se canta desde que está en el vientre? Antes las mamás lo hacían, les cantaban cánticos raizales.
O sea, nosotros tenemos nuestro, o sea, la gente puede verlo como algo, ¿cómo le digo? Como si fuera algo de otro mundo, para no decir, no tiene nada que ver con hechicería ni con brujería, simplemente es la espiritualidad. Como el mar es algo espiritual para nosotros, como la tierra es algo espiritual para nosotros. Entonces, cuando la mamá o la madre está embarazada y se da cuenta, empieza a sobar la barriga y empieza a cantarle al bebé. Pastor, amor? usted es hablante de su lengua, Sí. conoce, pues tiene algún canto que nos pueda compartir en este momento. El que recuerda cuando El que recuerde desde su vientre. No canto, ese es el problema. Jairo sí canta. Todos cantamos. Esta voz. Don Jairo Muchas canta, veces. los dos cantan. Eu já não consigo. Y no a mí. We can sing London Bridge. Or we could do the Mo- English fully. Moonshine, maybe. Eso quiere decir que sí que lo están pensando. Antes del canto, vayamos un momento, pastor, al tema del turismo, que me parece bien importante. ¿Cómo está el turismo hoy? En algún momento, pues creo que el término es válido, no quiero que suene mal, pero es un turismo depredador. Sí, total. Sigue siendo ese calificativo para San Andrés, y debo ser honesto, desde acá este rolo, este bogotano se preocupa que Providencia viva también un turismo depredador. ¿Cómo estamos en ese sentido? En el turismo, mira, hemos explotado la isla hasta explotarla, por así decirlo. Ahora usted camina por las calles, los registros sanitarios se rebosan. Y no de aguas, sino de heces humanas y de todo lo demás. Tenemos, o sea, deben declarar emergencia sanitaria. En este año, o el año pasado, o durante la Semana Santa de este año, el turismo bajó. O sea, antes la gente llegaba a San Andrés para ver, pero allá no hay nada que ver. Cuando digo no hay nada que ver, me refiero a que pues usted va para allá y usted encuentra una isla desorganizada y no me da pena no me da pena decirlo porque es la verdad. Usted encuentra personas, ¿quiénes te reciben en el aeropuerto? Ninguno sabe hablar inglés. Va a los filtros de la OCRE, que es de que registra a cada persona que entra a la isla. En su mayoría no saben nada de inglés. Pero es un tema político que el gobernante de turno decide politizar una oficina y de esa manera dejó de funcionar. Cuando usted politiza las cosas, la salud, la educación, pues ya no funciona. No va a funcionar y está destinado a morir. Entonces, el turismo en San Andrés, ellos estaban quejando porque se quedaron con, no me acuerdo cuántas camas vacías que nunca se ocuparon, y especialmente en Semana Santa cuando se esperaba un alza en turismo. No fue así. Y yo digo, es bueno que eso esté sucediendo, porque de esa manera la isla está descansando. Los registros dejarán de rebosar. Los residuos sólidos, que por ende el Magic Garden, que no es ni Magic ni Garden, es un botadero de basura al aire libre, estuvo incendiado, creo que fueron como 3 o 4 días, la semana pasada, esta semana, a comienzo de semana. ¿Y qué problema tuvieron para pagarlo? Eso es una bomba de tiempo. Entonces, si el turismo sigue como el turismo es un turismo. Uno dice es turismo chancletero porque los que llegan con su papel higiénico, llegan con su agua, llegan con su comida, llegan con no. O sea, vienen solamente porque habrán escuchado de la isla y vienen a ver qué es eso. Pero no hay, las posadas se quejan, los hoteles no dejan de quejar y se quejan contra las posadas. O sea, ahora están buscando culpables. El problema es mucho más grande, es mayor, está casi que estamos rebosados. Es que, don Jairo y pastor, es que hay tantos temas para abordar en la isla, porque ahora que se mencionaba el tema de las basuras, solamente el tema de las basuras nos da para que hablemos un programa entero, solamente el tema de turismo nos da para un programa entero. Quisiéramos tener más tiempo, pero por ahora estamos un poco limitados. Pero sí quiero que antes de que se vayan, después igual está pendiente el canto, no los hemos olvidado. ¿Cómo está Providencia? ¿Cómo va la recuperación de Providencia? ¿Y cómo están digamos también los habitantes de este territorio? Porque sentía que de algún modo Providencia estaba un poco más protegido, y creo que el huracán Iota
en medio de estas enormes dificultades, le dio una visibilidad que puede ser peligrosa. Me lo decía Felipe Day en su momento. Sí, sí, aunque puedan decir que está reconstruida, la forma como se ha reconstruido sin códigos de construcción antihuracanes, están a merced de si iniciando ahorita la época de huracanes, estamos muy asustados, porque no, por un lado no se dieron la reconstrucción de las casas con ese código antihuracán, y segundo, los refugios no están. El director de la unidad de gestión esta semana se pronunció diciendo que urge, por un lado, eso de los refugios, no hay donde resguardarse, y estar en un proceso de consulta previa en Providencia, porque demandaron y escaló hasta la Corte Constitucional y ordenó consulta previa sobre la reconstrucción, aunque ya después que habían hecho lo ya que las hicieron. Casas están hechas y los refugios Entonces, están hechos. Exacto, están ahora tratando de remendar, pero está ese peligro para Providencia y también para San Andrés. Claro, sin duda no hay preparación para ello. Las posadas nativas. ¿Cómo está el tema de las posadas nativas, que en algún momento se pensaba que podría ser una salida, una herramienta para frenar ese turismo depredador, pero creo que también ha faltado apoyo allí? Sí, están las posadas, pero como nacieron, el entendido de que eran un intercambio entre el turista y el pueblo nativo, raizal, el poderse hospedar con ellos. O sea, tenían ese acercamiento con su cultura, ¿sí? Su forma de ser, su idioma, su gastronomía, etcétera, y su música. Han surgido últimamente una racha de posadas en toda la isla y que se autodenominan posadas nativas cuando no lo son. Entonces se ha desbordado, ¿sí? Y en una competencia pues que ya no se pierde la intención que había con los nativos de tener esa exclusividad. Y segundo también porque los que están dirigiendo las islas tienen la mentalidad de que las islas no tienen límites. Las islas tienen límites. Ellos vienen celebrando de que ya hay anualmente 1.000.000 turistas que llegan a San Andrés, 1.300.000, quieren llegar a 2.000. Mira, el turismo allá es como en el interior del país, como sufren los pueblos indígenas y comunidades negras con la minería. Allá nuestro calvario es los que tienen interés en explotar la isla a través de la industria turística. Ni siquiera viven allá los grandes explotadores, y para ellos no tienen límites. Es nuestra casa, como decía al comienzo, para ellos es su mina, y somos los menos beneficiados, somos espectadores, somos consumidores, no dirigimos ni tenemos el poderío económico. Ellos no le ponen freno. El pueblo raizal apunta a que se haga un modelo de capacidad poblacional, y esa capacidad poblacional incluye también la población flotante de turistas, ¿sí? De que se fije unos límites a los residentes y a los visitantes. Solamente por traer un ejemplo que creo que el mundo entero entiende, en Perú, en Machu Picchu, hay temporadas que cierran, hay límites de visitantes. Plantea su merced que evidentemente en San Andrés necesita un modelo similar. Para despedirlo, Jairo, Joana, antes de la canción. Para los pueblos indígenas el territorio es vida, y ustedes también tienen una relación estrecha con su territorio. Pero para ustedes también, ¿qué significa el mar? Que es, creo que, la principal relación y el término estrecha. yo que utilizaron hace un minutico, que es tan hermoso y nuevo. Ajá. Para algunos, para mí, maritorio. Maritorio, exacto. El mar para nosotros es algo espiritual. Y no es solamente un rito, porque antes de salir a hacer faena o a pescar, uno le ora, le pide que lo bendiga con comida, porque el mar es nuestro segundo fuente de alimentación, la tierra y el mar. De hecho, hay personas que hacen rituales en el mar y después salen a faenar.
sin el mar no existe, porque el mar no solamente es nuestra fuente económica, es nuestra fuente de supervivencia, o sea, es la fuente, o sea, nosotros sin el mar que nos divide, también nos une. Él es quien nos da la vida, nos alimenta. Igual que la tierra, nuestra relación con la tierra, el raizal está intrínsecamente ligado con la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nace un raizal, se siembra su ombligo bajo un árbol frutal. Y el árbol frutal tiene un mensaje. O sea que el raizal tiene que ser una persona productiva. Y no importa dónde vaya en el mundo, tiene que volver a la isla, como cual salmón. De donde nace, usted regresa a morir. Mucha gente no entiende eso. Usted tendrá el mejor amigo entre los raizales, hasta tanto no le toque la tierra. Toca usted la tierra de un raizal y usted se ganó el enemigo del año. Porque el raizal no es sin la tierra y el raizal no es sin el mar. No es posible llamarse raizal o sea, el verdadero raizal entiende esto. Yo no existo sin la tierra y sin el mar. Porque el mar me da carne o comida, la tierra también. Y la tierra tiene vida, por eso es el respeto. O sea, lo que en algún momento decíamos nosotros, Jairo, hablando del el hombre y el medio ambiente. No hemos sabido convivir. Y los que andan rampante, talando los árboles, destruyendo la naturaleza, no han entendido el daño que le están causando. Los que hacen extracciones de pescas, de caracoles y otras y de langostas tampoco han entendido la pesca industrial. Arrasa con todo. Y a la vuelta de unos años, ahora hay bancos que eran ricos en peces que ya no tienen ni un pez. Yo vi el informe de National Geographic que ellos hicieron una exploración y el informe me dejó boquiabierto. Yo no sabía que en esos cayos, o sea, los corales están intactos, pero no hay ningún solo pez. Les va a tocar don Jairo Rodríguez y Pastor Alberto Gordon Mail. Les tienen que regresar. O bueno, también nos pueden llevar a San Andrés para abordar este tema. Este tema de la pesca, que también es un tema súper importante. Pero rápidamente, Pastor, porque acabo de recordar una conversación que tuve con una mujer bien importante, Stephenson, si no me equivoco el nombre, su apellido, es una mujer, una lideresa de Providencia, que me hacía reflexionar. Yo creo que Diana Stevens, sí. Que me hacía reflexionar sobre qué significa ser raizal desde el punto de vista jurídico. Ser raizal, ya usted no lo comenta aquí, pero ser raizal desde el punto de vista jurídico, ¿qué se necesita para tener esa configuración de ser raizal y tener esos derechos? Nacer en el territorio, ¿no? Y lo pregunto porque, antes, para que se entienda mi planteamiento y mi pregunta, porque en Providencia ya jurídicamente no se puede nacer. Entonces, eso es un tema bien importante, como usted sabe de qué estoy hablando. Deje un abono para el tema que después abordaremos, Pastor. Aunque la raizalidad no se pierde, el ser raizal no está, si uno es raizal si nace o no en San Andrés, debe tener raíces, como lleva la palabra raizal, ¿ok? Si mis bisabuelos, o sea, hoy se dice, por ejemplo, la Ocre le dice, si su abuelo, tráeme el árbol genealógico hasta el abuelo. No van más allá. Pero yo hago mi árbol genealógico, me llego hasta Irlanda, llego hasta diferentes países. Y claro, tengo todos los apellidos míos, todos son raizales, anglo. Entonces no tengo ningún apellido bueno, sí, de pronto Corpus. Sí, eso puede ser no tan raizal. Archibald es raizal, sí, Archibald. Y esos son los apellidos tradicionales. Pero el raizal es la persona que tiene arraigo, que tiene raíces, y aunque no haya nacido en la isla, sigue siendo raizal por tener raíces. De ahí es que la raizalidad no se pierde, así no haya nacido en San Andrés. Okay. Es raizal a través de sus ancestros. Pero si hay una preocupación de algún modo que en este momento no se puedan nacer en Providencia.
Eso tiene un significado quizá mucho más de fondo, no tanto, ahí sí me aparto de lo jurídico. Un arraigo del territorio. Exactamente. Si no tenemos cómo nacer en Providencia. Pero bueno, creo que nos toca cerrar. Vamos con el canto. Exactamente. Jairo Rodríguez, secretario del Consejo Raizal, Pastor Alberto Gordon May, presidente del Consejo Raizal. De verdad que valoramos mucho esta visita. Gracias por tomarse los minutos para pasar por acá. Caticunsi siempre será su casa, siempre bienvenidos. Juan, yo sí quiero el canto. Claro, ya, es que cerramos con eso. Sí, no ponen a porque bailar todos con la más cantamos. fea. Gracias, de verdad, es un honor tenerlos acá en Caticunsi. Mientras se resuelve lo del canto, por favor, Pastor o Jairo, sí me parece importante alguna despedida en su lengua, en criol. Para Caticunsi, la voz de los territorios, su merced manda. Thank you. We happy to be here today. It's good, and it is a privilege. We'll like Uno someday to visit the island and get to know nearer the people of San Andres, Providence, and Ketlina, the Raizal people. Thank you so much. One big hug. No, Jairo, gracias. Pastor. Thank all of you for this big opportunity where we can come and talk on a radio station where different people can hear we, and we feel so good that out there, plenty people will never know we, they know we, and they hear we now. And I want to thank all of you in here for the big opportunity we want to give we. And of course, we want to invite you to come to the island. We have the best island, the prettiest beach, the clearest water, and when people want to feed you with the best rundown where you can ever eat in all your life. So come to San Andres. It's that more than sun, sand, and sea. Come to San Andres to see the Raizal people, to know we, to learn from we, and then you will learn to love we too. Sin duda, Pastor. Pastor Alberto Gordon May, Jairo Rodríguez Davis, del secretario del Consejo Raizal, secretario y presidente del Consejo Raizal. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. César Rojas en la producción, Joana Malagón aquí conmigo aguantando tanta cosa, Edwin de los Ríos que nos ayudó a gestionar esta grata invitación. Edwin, muchas gracias. Mi nombre es Juan Ricardo Pulido, un placer estar con ustedes. Gracias por la compañía y los dejamos, por supuesto, con más sonidos que nos transportan al hermoso departamento insular de Colombia, San Andrés y Providencia. Un abrazo, esto es Caticunsi, la voz de los territorios. The very best is the beautiful island of San Andrés. Janiki and on Zombe Beach, the city sun are like golden beach. On Janiki and on Zombe Beach, the pretty sun are like golden beach. Take me back to my San Andres, to the waves and the coral reef, back to be where the sunshine shines, where the is day and night. Beautiful San Andres. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunsi, la voz de los territorios.